Sean todos muy bienvenidos a esta clase de teología sistemática, donde estamos abordando un poco el tema de eclesiología, que es la doctrina de la iglesia. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la iglesia? Y antes de comenzar con el tema de hoy, le invito a que pueda acompañarme en oración para pedirle al Señor su dirección y su cuidado en medio de esta clase. Así que inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, gracias por tus bondades y por tu misericordia. Señor, gracias porque tú eres bondadoso, clemente y fiel. Gracias, Señor, porque tú nos hablas también a través de tu palabra. Y en este momento, en esta hora, Señor, yo te pido que tú uses a este siervo débil e inútil en tus manos para proclamar tus maravillas, tus hazañas, tus virtudes y tus bondades hacia la iglesia de Cristo. Señor, toma el control de este tiempo y que en todo te glorifiquemos a ti. Y mira, Señor, que te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tenemos por aquí cerca las diapositivas, así que las tengo aquí a la mano. Ah, el día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que es la segunda marca de una iglesia verdadera. Y antes de comenzar, yo creo que valdría la pena hacer una recapitulación de lo que es, de lo que son estos conceptos para que podamos tener un poco más de claridad. Hemos dicho que existen iglesias verdaderas e iglesias falsas. Existen iglesias que, por supuesto, no son de Dios, no son correctas, están completamente apartadas de lo que es una iglesia conforme a lo que Dios demanda y a lo que Dios busca. Obviamente esas iglesias quedan descartadas, ¿no? Como iglesias en las cuales se pueda realmente predicar el evangelio y bueno, hay muchas iglesias que se identifican con estas marcas, ¿no? Y hay iglesias verdaderas, iglesias que pueden ser más saludables o menos saludables, pero que en medio de su eclesiología manifiestan algunas marcas esenciales. Hemos dicho que según los reformadores, habían dos marcas cruciales que eran importantes en lo que es esta idea de una iglesia verdadera. Esas dos marcas eran la administración o la aplicación correcta de los sacramentos, los cuales son también llamados ordenanzas, que son bautismo y la Santa Cena. Así que la administración, la aplicación correcta de tanto el bautismo como la Santa Cena nos dan una marca fidedigna de que es una iglesia verdadera o que es una iglesia falsa. Con esto en mente, pues expusimos, tratamos de exponer algunas cosas acerca de estos elementos del bautismo y la Santa Cena. Pero llegamos a este segundo punto que los reformadores llamaban la segunda marca de lo que es una iglesia verdadera. Y dentro de esta segunda marca, la iglesia verdadera, nosotros vemos la predicación correcta de la palabra de Dios, la predicación correcta de la palabra de Dios. Decían los reformadores, nunca habrá una verdadera iglesia a menos que se predique correctamente la palabra de Dios y no las falsas doctrinas o las doctrinas de los hombres. ¿Por qué? Porque la iglesia verdadera está comisionada por Dios para propagar la verdad. Esto es un elemento importante y muy determinante para nosotros distinguir entonces qué es una iglesia verdadera y cómo diferenciarla de una iglesia falsa. Y es interesante este concepto porque dice que se predique correctamente la palabra de Dios y no falsas doctrinas o doctrinas de los hombres. Las falsas doctrinas son aquellas doctrinas que concuerdan con las doctrinas, bueno, con todo aquello que niegue las doctrinas elementales o primarias del cristianismo. Por ejemplo, la Trinidad, la suficiencia de las Escrituras, la justificación por la fe sola, el señorío de Cristo, la divinidad de Cristo, la 100% también humanidad de Cristo. Esas son doctrinas primarias. Pero también nosotros encontramos doctrinas de los hombres o ideas o planteamientos eclesiológicos, de vida práctica, que a veces están tan apartados de las escrituras que producen falsedad en la misma iglesia porque estas doctrinas de hombres llevan
a las personas a tener un mal entendimiento de lo que son las doctrinas primarias. Así que al final se trata de una descomposición de la doctrina primaria o de, en una descomposición de las doctrinas secundarias, se descompone también la doctrina primaria. Y al final eso produce una iglesia falsa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué debemos nosotros tener esto en mente como un concepto importante para nosotros? Bueno, porque la iglesia verdadera está comisionada por el Señor, como dice Pablo en Timoteo, a ser columna y baluarte de la verdad. Es decir, la iglesia verdadera debe de resguardar, salvaguardar la verdad. Para eso hemos sido nosotros también establecidos. Somos columna y baluarte de la verdad. Ahora bien, con eso en mente, veamos lo que la Biblia misma enseña de sí misma. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, la, la palabra del Señor nos dice que, dice el apóstol Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros hemos sufrido un nuevo nacimiento. No es un nacimiento de simiente natural como los nacidos, pues todos los que nacemos, ¿no? De manera corporal en esta tierra, sino es un nuevo nacimiento que no es incorruptible, es decir, no se contamina, no se corroe, no desaparece. Ese nuevo nacimiento ha sido producido, obviamente, de una manera fundamental, ha sido producido por el Espíritu Santo, quien nos hace nacer de nuevo, como dice Juan capítulo 3. Sin embargo, dice el apóstol Pedro aquí en esta carta que ese nuevo nacimiento se da por causa de que la palabra de Dios ha sido predicada en nosotros. Así que hermanos, aquí tenemos un concepto claro de lo importante que es predicar la palabra de Dios y el verdadero evangelio. Básicamente lo que está tratando de decirnos Pedro es, si no tenemos una correcta predicación de la palabra de Dios, si no tenemos una correcta predicación del evangelio, no hay salvación. Porque a Dios le ha placido que la salvación de los perdidos se dé a través de la predicación de la palabra. Así que es importante que nosotros prediquemos la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15, antes de que el apóstol Pablo le diga a Timoteo que se dedique a predicar las escrituras a tiempo o fuera de tiempo, que se dedique a predicar, a exhortar, a redarguir, antes de todo eso, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y este texto también es muy simple, muy sencillo. Básicamente, la salvación es por medio de la fe. ¿Y de la fe en quién? En Cristo Jesús. Nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. Es decir, recibimos la justicia de Dios solamente por la fe sola, nada más que por eso. Sin embargo, la fe en Jesucristo viene a causa de un conocimiento de la palabra del Señor. Y en este caso particular, Pablo le dice a Timoteo que ese conocimiento o esa sabiduría que vino a llevarlo a la salvación, encaminarlo a la salvación, vino por causa de que él desde la niñez había sabido las Sagradas Escrituras. La mamá y la abuela de Timoteo le enseñaban desde la niñez las Sagradas Escrituras, como también lo vemos en el contexto de esta carta. Pero es interesante que cuando Pablo hace referencia a las Sagradas Escrituras, Pablo eminentemente está hablando del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo es posible que el Antiguo Testamento nos hable acerca de la salvación que es en Cristo Jesús y el Antiguo Testamento, en teoría, no nos habla acerca de Jesús? Bueno, pues ese es el punto principal y primordial de esto. La salvación, como decía el apóstol Pedro en el versículo anterior que vimos, es por causa de la palabra de Dios. ¿Y qué palabra de Dios? ¿Será que solamente son las letras rojas que aparecen en el Nuevo Testamento? ¿O solamente son las cartas de Pablo? No, es toda la palabra de Dios, la cual obviamente está centrada en Cristo, porque Cristo es el centro. A mí me gusta decir esta frase de Spurgeon. Él decía, de la misma forma que cualquier caserío, aldea, poblado, pueblo, ciudad pequeña o ciudad grande
tienen una carretera que conduce hasta la capital. De la misma manera, cualquier palabra, versículo, capítulo o libro de la Biblia tiene una carretera que conduce hacia Cristo. Todo en la palabra conduce hacia Cristo. Y cuando nosotros dejamos de enseñar a Cristo a través de las Escrituras, hermano, nosotros perdemos completamente la perspectiva de hacia dónde vamos. Y ahí es donde radica uno de los conflictos de este problema que estamos hablando, de la marca de una verdadera o una falsa iglesia. Hoy, lamentablemente, se habla de todas las cosas posibles dentro de la iglesia, pero se habla muy poco de Cristo. Cristo ha dejado de ser el centro neurálgico de atención y de propósito dentro de la iglesia y ha pasado a un segundo plano. Y lamentablemente, cuando eso ocurre, nosotros estamos falseando totalmente la predicación del Evangelio. Porque un Evangelio sin Cristo es un Evangelio que no salva. Aunque te traiga bendiciones aparentes, aunque te traiga bendiciones materiales, económicas, circunstanciales, aunque traiga bendiciones de salud, de todo tipo de cosas, aunque traiga todo eso, un Evangelio sin Cristo es un Evangelio que no salva. Muy bien, en Hechos 20:32 el apóstol Pablo también, después de haber pasado un tiempo con los hermanos de Éfeso, los reúne y antes de despedirse de ellos, él les hace un llamado. El contexto de este texto es muy particular, porque Pablo les dice, de entre ustedes saldrán los mismos lobos, tengan cuidado, pastoreen bien a la grey del Señor, porque de entre ustedes saldrán lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño, sino que se van a querer aprovechar de ellos. Así que tengan cuidado. Ahora, con eso en mente en el contexto, dice Pablo, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, por supuesto, al soberano control de nuestro Dios, que es soberano. Pero luego dice, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Nosotros debemos predicar solamente la palabra del Señor, porque cuando nosotros predicamos otra cosa que no es la palabra del Señor, nosotros no vamos a ser sobreedificados y no vamos a tener herencia entre los santificados, es decir, no nos vamos a lograr santificar como Dios demanda de nosotros. Nosotros como iglesia verdadera de Cristo deberíamos siempre acudir a la palabra del Señor. Siempre deberíamos poner nuestra mirada en la palabra del Señor, siempre sin importar lo que ocurra. Deberíamos de poner nuestra mirada y nuestra atención en la palabra del Señor. Muy bien. Isaías 55, 10 al 11, dice también el Señor, Dios hablando a través del profeta, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahora bien, el propósito de este texto es decirnos que la palabra del Señor, y de hecho este texto está en un contexto, obviamente, solemos leer este tipo de palabras, dice, y será prosperada en aquello para que la envíe. Y solemos pensar generalmente en promesas aplicables a nosotros. Sin embargo, este texto está en el contexto de la transformación del corazón y cómo el corazón a través de la palabra del Señor puede ser transformado de ser un corazón de piedra a ser un corazón que palpite por la gracia del Señor. Entonces, el Señor dice, bueno, de la misma manera que la lluvia desciende y riega la tierra y hace germinar y produce semilla y da semilla al que siembra y pan al que come. De la misma manera es su palabra. En otras palabras, Él está diciendo, es mi palabra la que hace crecer el corazón, es mi palabra la que rompe la piedra, es mi palabra la que hace germinar, es mi palabra la que al final, si es enviada correctamente, hace exactamente lo que yo he determinado que haga. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con respecto entonces a
no predicar la palabra del Señor desde el púlpito de la iglesia. Si yo no predico la palabra del Señor, yo estoy cometiendo uno de los más grandes errores que puedo cometer como creyente. Yo necesito predicar la palabra del Señor y solo la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor la que puede producir el cambio en los corazones. Jeremías 23:29 dice también, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Una vez más, la idea es la misma. ¿No es mi palabra la que quema, la que hace desaparecer toda aquella hojarasca que no debe estar en el corazón? ¿No es mi palabra la que rompe el corazón de piedra que hay en ustedes? Entonces, y por cierto, este texto está en un contexto de una acusación a los falsos profetas que constantemente hablan sus sueños y constantemente hacen errar al pueblo a través de la salamería, dice Jeremías, y contándole al pueblo cosas que no edifican. Y entonces de pronto el Señor dice, ¿no es mi palabra como fuego, como martillo? Por lo tanto, predica la palabra, no los sueños, no la salamería de palabras, no las circunstancias que se me puedan ocurrir en mi mente carnal, depravada y caída. Yo debo predicar la palabra. Es demasiado importante. Necesitamos predicar la palabra. Entonces, al final llegamos a la encrucijada, ¿no? De que esta marca de la enseñanza correcta de la palabra de Dios es la primera y más importante marca que existe en la congregación de Cristo. Ahora bien, ¿cómo se da esta enseñanza de la palabra? Ya dijimos que por medio de la palabra somos salvados, por medio de la palabra, por la predicación de la palabra somos salvados gracias a la obra del Espíritu Santo, pero por inmediación de la palabra. Sabemos que es a través de la palabra que somos santificados, sabemos que es a través de la palabra que como un martillo sobre la piedra nuestros corazones van brotando a una nueva vida y van santificándose en la verdad. Por lo tanto, necesitamos predicar la palabra y solo la palabra. Pero, ¿de qué maneras? ¿De qué maneras? Bueno, podríamos nosotros, obviamente, en primer lugar, hablar acerca de las enseñanzas de los domingos desde el púlpito. Yo creo que es crucial e importante que tanto pastores como no pastores, líderes, como personas que no lideran, pero que son miembros activos dentro de la iglesia, deben tener un cuidado muy especial acerca de lo que se enseña los domingos desde el púlpito. El hecho de que exista una persona en el domingo en el púlpito y que haya recibido cierta, digamos así como autoridad de parte del Señor para hablar la palabra, eso no significa que nosotros deberíamos hacer caso omiso y decir, sí, 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 lo que Él está diciendo es totalmente razón y yo no voy a cuestionar absolutamente nada. Porque la autoridad del que predica no radica en el predicador, sino en la palabra que está predicando. Por tanto, no se trata de mis múltiples y buenas palabras, ni de los buenos argumentos que yo pueda decidir dar, o ni siquiera se trata de la impostación de mi voz, de la manera de hablar o de la ejecución del mensaje. No se trata de que el mensaje sea homiléticamente perfecto. Se trata de que sea exegéticamente correcto. Eso quiere decir que yo debo predicar solo lo que la Biblia dice, porque eso es lo que trae autoridad al mensaje. El mensajero tiene autoridad por cuanto la autoridad viene del mensaje y de aquel que ha dado el mensaje. El día de hoy, lamentablemente, hay frases, yo escuché en una ocasión una frase muy polémica de un predicador decir algo así como, esta es una nueva revelación. No me pregunte usted de dónde salió, pero usted solo confíe en mí, porque esta es una nueva revelación. No le puedo decir de qué parte de la Biblia viene, pero confíe. Bueno, eso es muy arriesgado. Es muy arriesgado para ese pastor en particular porque está torciendo las escrituras a su sabor y antojo y está también comportándose con delirios de grandeza, con megalomanía, creyéndose como que él tiene inspiración directa de parte del Señor.
y no sometiéndose a la inspiración que es la palabra del Señor. Pero en segundo lugar, también es una situación problemática para la congregación, porque eso convierte a la persona que está hablando en un ser inspirado. Y básicamente podríamos nosotros pensar, de acuerdo a esa idea que estaba dando este individuo, podríamos pensar que este hombre tiene el mismo nivel de autoridad que podría tener, por ejemplo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, quienes fueron inspirados genuinamente por el Espíritu Santo y cuyas palabras están redactadas en las Sagradas Escrituras. Debemos tener cuidado. Por lo tanto, no es solo responsabilidad del que predica, es también responsabilidad del que oye el mensaje. Es su responsabilidad para que la enseñanza desde el púlpito el domingo sea conforme a la palabra del Señor. Y si yo estoy notando que lo que se predica desde el púlpito se está alejando de las escrituras, yo debo tener en consideración eso y poder de alguna manera acercarme al que está en el púlpito, al que está en autoridad, digámoslo así, compartiendo la palabra y decírselo. Es mi responsabilidad. Pero hay otro tipo también de lugares donde también se comparte la palabra del Señor. Por ejemplo, los estudios bíblicos dirigidos. Generalmente hay estudios bíblicos en diferentes iglesias, en iglesias que tienen un enfoque centrado en las escrituras. Hay estudios bíblicos de diferentes índoles, hay estudios bíblicos de manera general para toda la iglesia, discipulados específicos y dirigidos hacia adolescentes, hacia jóvenes, hacia matrimonios, hacia padres, por ejemplo. Todos esos estudios dirigidos son métodos en los que nosotros podemos utilizar para transmitir la palabra del Señor y debemos hacerlo con fidelidad y eficacia. Otra manera son las clases de escuela dominical. Y por cierto, y hago un paréntesis en esto, lamentablemente en los últimos 20, 30 años, dentro de la mayoría de las iglesias evangélicas, y muy especialmente las iglesias evangélicas de habla hispana, nos hemos dedicado a lo que podríamos llamar más bien un entretenimiento infantil que un adoctrinamiento infantil. Y es que si nosotros nos damos cuenta, la televisión adoctrina, las redes sociales adoctrinan, en el colegio, en las escuelas se adoctrina a los niños. Y nosotros que realmente deberíamos enseñarles a ellos cómo comportarse a la luz de las escrituras, cómo vivir su vida cristiana a la luz de las escrituras, nosotros que deberíamos enseñarles a vivir de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, nosotros en la mayoría de los casos los estamos entreteniendo. Sí, los programas infantiles son muy bonitos, los programas son muy entretenidos, son quizá muy llamativos, llenos de colores, de alegría, de sonrisas, pero el entretenimiento no es lo que el Señor nos demanda en cuanto a la enseñanza y especialmente a los niños. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 4 le dice a los padres, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino instruidlos o criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Bueno, eso tiene la implicación de que en casa yo tengo que enseñar a mis hijos. Eso tiene la implicación de que, como dice Deuteronomio también capítulo 6, en todo momento, ya sea que esté en la casa, en el campo, en la ciudad, en todo lugar, en el camino, en todo lugar, yo debo instruir a mis hijos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero también tiene la implicación de que nosotros como padres deberíamos estar interesados en que nuestros hijos en la escuela dominical puedan ser instruidos también. Yo los instruyo en casa, pero a la iglesia yo no quiero que vayan a ser entretenidos ni a ver una caricatura o mucho menos a simplemente cantar, saltar, jugar, hacer globos, payasos y ese tipo de cosas. Al final, eso no es lo que nos demanda la escritura. Por lo tanto, y cierro este paréntesis con esto, creo que deberíamos de reestructurar un poquito más lo que es la clase de escuela dominical, porque es sumamente importante que nosotros pongamos nuestros ojos y nuestra atención sobre nuestros hijos, enseñándoles el Evangelio y llevándoles por medio de la palabra.
hermano, pero hay niños que están muy pequeños y cómo vamos a nosotros a enseñarle las verdades bíblicas a estos niños pequeños. Son niños de 3 años, de 4 años. Estos niños lo que quieren es jugar. Bueno, hay diferentes métodos dentro de la enseñanza que nosotros podríamos aplicar para enseñarles a los niños de esas etapas. Y eso obviamente requiere un esfuerzo adicional, pero a eso hemos sido llamados, a ser discípulos, no a entretener, sino a ser discípulos. Así que las clases de escuela dominical son algo muy importante que nosotros podríamos utilizar para enseñar la palabra del Señor. También nosotros tenemos la enseñanza de la palabra de Dios a través de lectura de libros cristianos bíblicos. Hay decenas de libros muy buenos cristianos que hablan de todo tipo de temas. Y por favor, aquí es esto, hago otro paréntesis. Por favor, que sean libros piadosos. Lamentablemente, también en los últimos años se ha producido una serie de libros que realmente no tienen un enfoque cristocéntrico, no tienen un enfoque piadoso, no tienen un propósito de glorificación a Dios, sino más bien de centralidad en el hombre. Am, Uno de los grandes predicadores de hace 200 años, llamado Charles Simeon, solía decir que uno de los objetivos de la predicación es eh, exaltar al Creador y humillar al pecador. No humillar en el sentido de hacerlo sentir mal, ¿verdad? O sea, sino en el sentido de resaltarle su pecado para que proceda al arrepentimiento, para que busque del Señor. Hoy le hemos dado la vuelta. Hoy la mayoría de predicadores se centra en exaltar al hombre y humillar a, al Creador. Y con eso en mente, se han producido una serie de libros donde el tema, el enfoque central es Cristo, y se han perdido muchos de los libros que son clásicos de la fe cristiana. Libros de Spurgeon, de Jonathan Edwards, de George Wakefield, de, de de Chesterton, J.K. Chesterton, de Juan Wesley, de Martín Lutero, de Juan Calvino, am, de teólogos un poco más contemporáneos, pero ya muertos, como por ejemplo J.I. Packer, Martin Lloyd Jones, Albert Martin, o de gente viva todavía, como John Piper, John MacArthur, Miguel Núñez, Stephen Lawson, Stephen Nichols, Albert Moller, eh, Paul David Tripp y tantos, tantos autores piadosos que hablan centrados en la palabra, con la intención de apuntar los ojos hacia Cristo y a la glorificación de Dios. Así que a través de la lectura de libros cristianos podemos también tener esos énfasis en la enseñanza de la palabra del Señor. Y finalmente, a través del estudio personal, los cuales, por supuesto, representan una disciplina espiritual y es necesario que a la que nosotros hagamos también, a la que nosotros también hagamos hincapié. Necesitamos estudiar personalmente las Escrituras. No solo escuchar la enseñanza o participar de estudios bíblicos o participar de escuela dominical o leer algún que otro libro cristiano, sino estudiar personalmente las escrituras. Hay diferentes métodos de estudio dirigido de las escrituras. Hay métodos que son muy buenos, donde se estudia las escrituras con el objetivo en mente de contemplar la historia de la redención. Hay otros estudios personales que son más bien dependientes de la meditación y hay diferentes recursos para la meditación. Yo hago una observación y es que si quieren am, un buen material que les ayude a esto, pueden tomar el libro de Donald Whitney, llamado Disciplinas Espirituales. Es un libro buenísimo, muy bueno acerca de cómo estudiar la palabra de manera personal a través de la meditación, momentos de meditación. Pero hay muchas otras herramientas que nos pueden ayudar a estudiar más profundamente las escrituras. Muy bien. Ahora, a lo largo de las cartas pastorales, el apóstol Pablo insiste en
y yo diría que insiste demasiado en resguardar la sana doctrina. Y esto es importante. Ya hemos dicho lo que la palabra del Señor hace: salva, trae sabiduría, trae santificación, edifica, bueno, tantas cosas que hemos dicho. Hemos dicho que esa enseñanza de la palabra del Señor se puede dar a través de la predicación de los domingos, a través de la escuela dominical, a través de los estudios bíblicos dirigidos, a través de la lectura de libros y de los estudios personales de la palabra. Pero alguien podría preguntar en este momento, pero ¿por qué el énfasis en esto? ¿Por qué es tan importante que nosotros contemplemos las escrituras y nos enfoquemos en buscar fielmente la doctrina o la sana doctrina, como lo decimos en algunos contextos, ¿no? ¿Por qué es tan importante resguardar la sana doctrina? Bueno, vamos a ver en las cartas del apóstol Pablo a Timoteo y a Tito cómo es que él resalta la importancia de guardar la sana doctrina. Veamos algunos textos. Primera Timoteo, capítulo 1, verso 3, ya desde el principio de la primera carta a Timoteo, la primera carta pastoral escrita, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Es interesante porque nosotros vemos entonces uno de los propósitos que el apóstol Pablo le muestra a su querido hijo, la fe Timoteo, y es el hecho de que lo dejó en Éfeso con un propósito: para que no enseñen diferente doctrina. Y eso tiene al menos dos implicaciones importantes. En primer lugar, tiene la implicación de que necesariamente existen diferentes doctrinas. Y esto es peligroso, porque si la verdadera doctrina, como vimos hace un momento, transforma el alma, trae salvación, trae sabiduría, trae santificación, edifica los corazones, si la verdadera doctrina hace eso, eso quiere decir que la falsa doctrina hace lo contrario. Y hay momentos donde nosotros, como que en nuestro afán de ser amorosos, comprensivos y compasivos con otros que se llaman a sí mismos cristianos, les dejamos pasar sus falsas doctrinas y que enseñen cualquier cosa, pero que no está centrado en las escrituras. Y existen diferentes doctrinas. Y la comisión y el llamado de Pablo a Timoteo es: te dejé allí para que cuidases de que no enseñen diferente doctrina. Qué necesario es, hermanos, qué necesario es para nosotros, especialmente el día de hoy, en este tiempo en el que estamos viviendo, es tan necesario que nosotros prediquemos la sana doctrina. Es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque de la misma forma que en el tiempo de Timoteo, en Éfeso, y a lo largo de toda la historia de la iglesia, hoy también hay diferentes y falsas doctrinas que no son las doctrinas de Cristo. Y mucho más problemático es saber que, según los estudios teológicos y estadísticos, estamos atravesando por una de las épocas donde hay más enseñanza diferente, donde hay más falsa doctrina que en otras épocas de la historia. Porque si bien la iglesia reformada luchó contra la iglesia católica, peleando, defender la palabra del Señor para que bueno, y así surgió el protestantismo, si bien eso fue cierto, las doctrinas con las que se peleaban en aquel tiempo son eh, minúsculos elementos dentro de lo que es digamos, el corolario doctrinal contra el cual el día de hoy también se pelea. O sea, hoy tenemos muchas más falsas doctrinas que las que tenía Lutero en aquel tiempo. Y lamentablemente esas falsas doctrinas no vienen de iglesias de afuera, vienen de iglesias de dentro. Vienen de iglesias que se autocatalogan como iglesias protestantes, como iglesias evangélicas o como iglesias reformadas incluso, pero que realmente enseñan diferente doctrina porque no se centran en las escrituras. Más adelante, el apóstol Pablo dice a Timoteo: pero es necesario que el obispo sea irreprensible,
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Y si ustedes se dan cuenta, el texto resalta una última cualidad aquí, apto para enseñar. Y es importante que nosotros veamos que esta necesidad, o más bien em, esta característica funcional de un obispo, de un pastor, de una congregación, es muy determinante, al punto de que todas las demás características apuntan al carácter. Todas tienen que ver con el carácter. Pero la única característica que no tiene que ver con el carácter es precisamente esta. El pastor tiene que ser apto para enseñar. El pastor debe saber enseñar. Ahora, hermano, el saber enseñar no es tener un título de predicador homilético, ¿verdad? No es saber o tener técnicas al público, porque si eso fuera así, un vendedor de papas del mercado podría ser mejor pastor que muchos pastores que están parados en los púlpitos, porque estos vendedores del mercado saben cómo levantar su voz con más fuerza, saben cómo hablar con el público, saben cómo meterse al público en la bolsa, saben cómo venderles un producto, pero no estamos hablando de saber vender un producto. No, eso no es ser apto para enseñar. Apto para enseñar es saber lo que uno está enseñando. Uno tiene que saber que está enseñando y uno tiene que conocer las escrituras para poder entonces instruir en las escrituras. Veamos otro texto. 1 Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, tú, Timoteo, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo, si tú enseñas, si esto enseñas a los hermanos, tú vas a ser buen ministro. Ese es el punto, ese es el propósito, ser un buen ministro. Si esto enseñas, y si esto enseñas, vas a ser un buen ministro de Jesucristo, el cual está nutrido, o sea, vas a evidenciar que tú estás nutrido con las palabras de la fe, ¿verdad? Las palabras de la fe está haciendo referencia a el evangelio y de la buena doctrina que has seguido. ¿De quién venía la doctrina de Timoteo? De Pablo. Por lo tanto, lo que está diciendo es, si tú te mantienes firme a las enseñanzas que yo te estoy diciendo ahora mismo, vas a ser buen ministro de Jesucristo, mostrando, evidenciando delante de otras personas que eres un siervo fiel, nutrido, lleno con las palabras que realmente son palabras correctas del Evangelio, según la doctrina que has visto de mí, que yo te he enseñado. Así que al final es sumamente importante para Pablo que preste atención. Si usted se da cuenta, hemos visto tres versículos en el verso capítulo 1, en el capítulo 3 y en el capítulo 4. En esos tres capítulos, uno de los énfasis primordiales una y otra y otra y otra vez para Timoteo es preocúpate de la doctrina, preocúpate de la enseñanza, preocúpate de la palabra, preocúpate de lo que ellos reciben de tu predicación, preocúpate de eso. Un poco más adelante, en el verso 13, 1 Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, y vemos otra vez, entre tanto que voy a verte, ocúpate, es decir, que esto sea a lo que tú te dediques, ¿en qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y esto es un buen distintivo de una persona que está dedicada al ministerio. Ocuparse en la lectura, en la exhortación. Cuando hablamos de exhortación, estamos hablando acerca de llamar a otros al arrepentimiento y a la fe, de llamar a otros a la santidad y a la santificación, a vivir vidas piadosas en Cristo. Eso es exhortar. Y finalmente a la enseñanza. Son distintivos que debe tener un creyente. ¿Y en la lectura de qué? Podríamos decir en este contexto, si no había Biblia todavía completa. Bueno, eh, el apóstol Pablo le acababa de enviar una carta a Timoteo, una carta completa, pastoral, teológica, exhortativa, donde él podía también sacar muchas verdades para predicar el Evangelio. Preocúpate en esa lectura, pero sobre todo, y como también se lo dice en la segunda carta, en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación.
Es, es, es increíble, hermanos, es increíble y es lamentable, muy lamentable, que el día de hoy nosotros nos topemos con la devastadora realidad de que los pastores y ministros de culto hacen de todo durante su semana, de todo durante sus días, menos ocuparse en la lectura de la palabra y obviamente la lectura de otros libros, por ejemplo, otro tipo de libros, y preocuparse en exhortar y preocuparse en enseñar. Es increíble que vemos el día de hoy, está muy de moda las figuras, eh, yo le llamo estrella de pop cristiana, ¿verdad? Son pastores y líderes espirituales, entre comillas, que se la pasan en las redes sociales mostrando una vida como una vida chic, una vida popular, una vida bonita delante de todos y mostrando esto que hago y que voy al gimnasio y que después salgo con mi familia o que me tomo una foto junto a un carro de lujo o que estoy viajando en avión y me tomo una foto y, y, y tú nunca, nunca los ves ocupados en la lectura, en la exhortación o en la enseñanza. Nunca. Siempre están ocupados en las cosas del mundo. Y eso me llama y me preocupa seriamente porque el apóstol Juan dice que el distintivo de los falsos maestros y la manera en la que nosotros nos daremos cuenta de ellos es muy clara. Y es que ellos son del mundo, ellos hablan del mundo y el mundo los oye. Tres cosas importantes. Ellos son del mundo, ellos hablan de lo que es del mundo, deseo de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Ese es el centro, ese es el enfoque neurálgico de la mayoría de ministerios. Deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de la vida. Todo es ese enfoque. Que si el reloj que uso, una foto y lo publico, que si diferentes cosas que tengo, una foto y lo publico, esa es la vanagloria de la vida. Y en todo eso está su enfoque. Son del mundo, hablan lo que es del mundo. Y finalmente, en tercer lugar, ellos indiscutiblemente le hablan a los que son como ellos, que son del mundo. Así que eso es terrible, es algo terrible lo que está ocurriendo y nosotros debemos tener cuidado de eso. Y ahí nosotros podemos ver y distinguir cuál es una iglesia verdadera de una iglesia falsa. Hay que tener mucho cuidado. 1 Timoteo 4:16, un par de versos más adelante, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y voy a resaltar aquí, de la doctrina. Persiste, persiste, querido hermano Timoteo, en ello, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, si usted se da cuenta, nosotros acabamos de mostrar básicamente en pocos versículos, en 1 Timoteo 4:16, como dice, enseña de lo que te has nutrido, de la buena doctrina que has recibido. Ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Y luego dice, ten cuidado a ti mismo y de la doctrina y persiste en ello, persiste en ello, persiste en ello. Se da cuenta como para el apóstol Pablo era tan determinante. Hermanos, para el apóstol Pablo no era determinante otro tipo de cosas. Para el apóstol Pablo era muy determinante que se predicara lo que era correcto y de acuerdo a las sanas doctrinas, a las sanas palabras de Cristo, como él dice más adelante. De eso debemos tener cuidado. Y dése cuenta de eso que está subrayado, está en círculo, persiste en ello. Persiste. Eso es lo que distingue a una iglesia verdadera de una falsa, que persisten en ello. Persisten, no son perfectos, por supuesto, no son personas que se las saben todas y que tienen todos los conceptos ultra, mega, archi, recontra claros. Puede ser que no, pero persisten, persisten en buscar la sana doctrina. Finalmente, en 1 Timoteo 6:3 al 5, ahí dentro también de la primera carta a Timoteo dice, si alguno enseña otra cosa, o sea, después de haberle dicho, mira, están las sanas doctrinas que te he enseñado, está la palabra, preocúpate de ella, enseña la sana doctrina, enseña la palabra, prepárate para eso, persiste en la doctrina, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Después de haber dicho todo eso, dice, si alguno enseña otra cosa
y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y es interesante cómo comienza este texto. Dice, si alguno enseña otra cosa, no se conforma a las sanas palabras, y mire cuál es la característica de estas personas que enseñan otra cosa, que al final es que toman la piedad, es decir, el evangelio, como fuente de ganancia. ¿Le suena a usted conocido? ¿Era acaso esto una realidad que solamente se daba en los tiempos del apóstol Pablo y Timoteo? ¿Era acaso esto una realidad que solamente se daba en la iglesia de Éfeso, que era donde Timoteo predicaba? ¿Acaso era así? No, hermanos. Esta es una realidad que ha venido sobre los hombros de la iglesia verdadera de Cristo durante muchos años a lo largo de la historia, pasando por los desvaríos de decenas de papas dentro de la Iglesia Católica Romana que han deseado apropiarse de o más bien han deseado sobreponerse o apoderarse de la grey del Señor para sacar ganancias deshonestas de eso, como dice también el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5. Y hasta el día de hoy también eso se da como una realidad, pasando por los papas de la Iglesia Católica a pasar por muchos pastores el día de hoy dentro de la Iglesia Evangélica, cuya única tarea, función y labor es tomar el Evangelio como fuente de ganancia. Y mire lo que dice, no dice, toma lo bueno y desecha lo malo de ellos, no, dice apártate, apártate de los tales. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué tan incisivo? Porque la marca de una iglesia verdadera es la correcta predicación del Evangelio, conformándose a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la sana doctrina, que es conforme a la piedad. ¿Se da cuenta? Y cuando hablamos de la piedad, hablamos de Jesucristo, dice el apóstol Pablo, y este es el misterio de la piedad, que Jesucristo siendo Dios se encarnó, se hizo hombre y murió y luego resucitó y ascendió. Ahora, si nosotros no nos conformamos a estas palabras piadosas, que es el verdadero y único evangelio de Jesucristo, y no predicamos ese evangelio para salvación, sino que predicamos cualquier otra cosa, hermanos, nosotros podemos ser lo que querramos, pero no vamos a ser iglesia verdadera de Jesucristo. Por eso es tan determinante que nosotros prediquemos la palabra del Señor. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. Pero continúo, porque en la segunda carta de Timoteo, a Timoteo, ya en su segunda carta pastoral, Pablo se enfoca exactamente en lo mismo para decirle a su discípulo Timoteo, a su hijo en la fe Timoteo, que se encargue de guardar la palabra del Señor también. Dice 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Una vez más, le dice, mira, yo sé que tú me has oído, yo sé que tú has oído mis palabras, las cuales son en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es decir, tú entiendes lo que es el Evangelio, has oído de mí el Evangelio. Muy bien, retén esas sanas palabras, reténlas, no te apartes de ellas. No permanezcas en otra cosa, como lo diría en el verso que leíamos anterior. Persiste en ello, persiste en esas palabras. Retén, es lo mismo, persiste, retén. Ahora, hermanos, esto es muy importante y por favor no se pierda. Am, ¿Por qué el apóstol Pablo es tan repetitivo y tan reiterante con estos temas? Sencillo, porque se nos olvida, porque es necesario estarnos recordando constantemente la necesidad que todos tenemos de hacer lo que es verdaderamente correcto, que es predicar la palabra sin mancha, solo la palabra. Segunda Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí, vuelve otra vez a decirlo, ante muchos testigos,
Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y si usted se da cuenta de esto, a mí me encanta este texto porque dice, lo que has oído de mí, y aquí estamos hablando de audiencia, de personaje número uno en la historia. Ante muchos testigos, lo que digamos que el sujeto de aquí es lo que tú has oído de mí. Aquí podríamos poner el tú, sería una segunda, digamos, segundo grupo de personas. Ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Aquí hay un tercer grupo de personas para que sean idóneos para enseñar a otros. Aquí hay un cuarto grupo de personas. ¿Se da cuenta? Aquí hay un discipulado que toma la palabra, las sanas palabras del Señor, la sana doctrina y lo transmite. En primer lugar, existe un de mí, que es Pablo. Después existe un lo que has oído, un dos, que es Timoteo. Luego existe un número 3 que es encarga a hombres fieles. Y número 4 finalmente, que puedan enseñarle a otros. Así que hay una cadena de uno al otro, de uno al otro y de otro al otro. Esto es el verdadero discipulado. Tomando la sana doctrina, tomando las palabras correctas del Evangelio de Jesucristo, enseñarlo de uno al otro y al otro. Pero continúo porque hay más textos todavía. Segunda Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Volvemos otra vez a lo mismo. Predicar la sana doctrina de manera correcta, enseñar lo que es correcto. Segunda Timoteo 3:10 al 4:5, y esta es una porción larga y que de hecho está unida, aunque nosotros la hemos dividido por capítulos, no debería de estar dividida por capítulos. Dice así, pero tú has seguido mi doctrina, volvemos otra vez a lo mismo, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste, vuelve otra vez a lo mismo. Tú que has seguido mi doctrina, ahora persiste, persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Continúa el capítulo 4 diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. No le encarga que hagas una iglesia más grande, no le encarga que construya programas sobre los cuales la iglesia pueda crecer más. No, le dice, te encargo, por favor, querido hijo Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, cuando vendrá tiempo cuando no les causará dolor el escuchar otra cosa que no sea la sana doctrina. Esa es la idea de este texto. Y ese tiempo es hoy. Vemos a mucha gente, muchas iglesias que no se les predica la palabra del Señor y les da igual. No lo sufren, no les molesta, no les inquieta y siguen así. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Creo que este texto está demasiado claro para hacernos entender lo importante que es para el Señor
quien inspiró por medio de su espíritu a Pablo para escribir estas palabras. Lo importante que es para el Señor que permanezcamos en una doctrina correcta y sana. Tito 1, 9 al 11 dice, el obrero tiene que ser retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada. ¿Cómo ha sido enseñada? ¿Por quién? Por Jesucristo y por los apóstoles. Es decir, por lo que hemos visto y oído en las Escrituras. Tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hermanos, al final, defender la verdad, predicar la sana doctrina, predicar correctamente las escrituras, no es una opción, es una marca de lo que las iglesias verdaderas deben hacer. Es una marca de lo que las iglesias verdaderas deben hacer. Es tan importante que nosotros entonces pensemos en esto como una realidad. Debemos, hermanos, debemos ser conscientes de la necesidad que tenemos de predicar la palabra del Señor para ser una iglesia verdadera, porque hay muchas iglesias falsas por allí que están hablando constantemente, y perdón por el uso de esta palabra, pero disparates y ridiculeces que no se delimitan, que no se acercan ni siquiera a la palabra del Señor. Y el mismo apóstol Pablo dijo, y si alguno predica un evangelio diferente de aquel que os hemos anunciado, este sea anatema. Tengamos en cuenta esta marca de lo que es la fidelidad o de lo que es la veracidad de una iglesia. Quisiera simplemente dejar algunas preguntas que nos pueden servir como a modo de recapitulación y que usted también necesitará contestar eh, para, para el final de esta clase. La primera pregunta es, ¿cree usted que la enseñanza de la palabra es importante o debe ser importante para un pastor en una iglesia? ¿Cree usted que la predicación correcta de la palabra debe ser importante para un pastor dentro de una iglesia? ¿Por qué? ¿Cree usted que debe ser importante la predicación? ¿Y por qué? En segundo lugar, ¿qué cosas produce la verdadera predicación de la palabra de Dios? ¿Qué cosas produce la verdadera predicación de la palabra del Señor? En esta segunda parte de la clase, me gustaría que pudiéramos hablar un poco acerca de lo que es el compañerismo o la comunión. El compañerismo o la comunión, o como lo llamamos generalmente en la eclesiología, el ministerio de los unos a los
otros. Lo primero que yo tengo que decir es que eh, el compañerismo y la comunión cristiana son cuestiones que son necesariamente no, no negociables. O sea, son cuestiones que no pueden ser negociadas de aquello que es la iglesia verdadera. Ya nos apartamos de lo que es el concepto, las marcas de lo que sería una iglesia verdadera y ahora entramos en lo que sería el compañerismo y la comunión, que son cuestiones no negociables dentro de la iglesia. Es algo que nosotros deberíamos de marcar como una realidad en nuestras vidas. En Hechos 2:42 se nos dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y, por cierto, dicho sea de paso, creo que es importante que esto de perseverar en la doctrina de los apóstoles nuevamente nos da la pauta de que es muy importante la predicación correcta de las escrituras. Es muy importante porque ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. También perseveraban en la comunión los unos con los otros. Y si usted nota este texto, obviamente termina diciendo que perseveraban también en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero en el centro neurálgico de todo lo que es la vida, digámoslo así, religiosa dentro de la iglesia de Cristo, el centro es ese ministerio al que nosotros vamos a llamarle el ministerio de los unos a los otros, ya que perseveran, dice, en la comunión los unos con los otros. Y es que definitivamente el Señor nos ha llamado a la unidad. El Señor nos ha llamado a la comunión, a la coinonía, a formar un solo cuerpo, al estar unidos. Y así nosotros damos testimonio verdaderamente de lo que es, de quién es Cristo y de lo que Cristo ha hecho también con nosotros. En Hechos 2:46-47, un poco más adelante, nos dice básicamente la misma idea. am, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nuevamente, nosotros contemplamos esta palabra unánimes, pero esta vez dice cada día. Y es interesante porque después de cada día dice parte en el templo y parte luego partiendo el pan en las casas. Pero es interesante que ellos estaban unánimes cada día. Y es que, hermanos, Cristo no formó una iglesia para que el ministerio comunitario de la iglesia se centrara solamente en el día domingo o en el día miércoles o jueves o cualquier otro día que se reúnan dentro de la semana, sino que Dios establece la iglesia para que finalmente pueda haber una perseverancia de la iglesia en la unidad los unos con los otros todos los días de la semana. Obviamente, eso no significa que todos los días vamos a estar en reuniones, todos los días vamos a estar en actividades, pero esencialmente esto es un recordatorio de que la iglesia no es exclusivamente la reunión del domingo. No es exclusivamente la reunión del domingo. La iglesia somos nosotros, cada uno de los que conformamos esa reunión del domingo, cada uno de nosotros. Y esa comunión y comunidad se da también fuera de la reunión del domingo, porque no es posible que nosotros como cristianos tengamos comunión solamente el domingo, pero después el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado no nos hablemos, no compartamos, no sepamos quiénes somos, ni siquiera tengamos unidad y hermandad entre nosotros. Hemos sido llamados al compañerismo, al ministerio los unos a los otros. Así que, tomando un concepto un poco más amplio, podemos decir que nos unimos a una iglesia porque la iglesia local es el centro del plan de Dios para glorificarse a sí mismo a través de relacionarnos los unos con los otros para amarnos, animarnos, protegernos y santificarnos bajo el liderazgo y dirección piadosa de siervos de Dios, pastores maestros, a través de la palabra de Dios. Ese es un buen concepto de lo que es este ministerio de los unos a los otros, de comunión, de comunidad o de compañerismo, como lo veíamos antes.
Nos unimos porque Dios ha establecido que sea en la iglesia local donde Él se glorifique a sí mismo, donde Él se glorifique a sí mismo, a través de relacionarnos los unos con los otros para amarnos, animarnos, protegernos y santificarnos bajo el liderazgo y dirección piadosa de siervos de Dios. Ahora bien, existen al menos 56 veces en el Nuevo Testamento que se hace referencia a la unidad de la iglesia local expresada bajo el término los unos a los otros. Al menos 56 veces en todo el Nuevo Testamento que se hace referencia a esto. Y vamos a ver algunas de ellas porque creo que son importantes. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17, dice, amen a los hermanos. Y este texto en particular está obviamente haciendo referencia de ámense los unos a los otros. Obviamente Pedro era un discípulo de Jesús y Jesús es el que le enseñó a Pedro a pensar de esta manera. Gálatas capítulo 6, verso 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a aquellos que son de la familia de la fe. Ese hecho de hacer bien a todos es literalmente actuar en amor, actuar en amor. Eh, Entre tanto tengamos la oportunidad, actuar en amor, haciendo el bien los unos a los otros. Romanos 15:1 dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Romanos 12:13 y 15 y 16 dice que debemos contribuir para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y luego dice, alegrarse con los que se gozan, llorad con los que lloran, vivir en armonía unos con otros. Volvemos al mismo énfasis, los unos con los otros, contribuir a las necesidades, practicar la hospitalidad, alegrarse con ellos, llorar cuando lloran. Eso es el amarse los unos a los otros. Pero si lo queremos ver de manera más directa, es precisamente nuestro Señor Jesucristo quien le dice a nuestros hermanos, a sus apóstoles, a los discípulos, que nosotros debemos amarnos los unos a los otros, tal y como Cristo nos amó, que nos amemos los unos a los otros. ¿Por qué? Y aquí está el concepto importante. Porque a través de esto, dice Jesús, el mundo reconocerá que sois mis discípulos. Hermanos, el amarnos los unos a los otros es una evidencia hacia el mundo de que nosotros somos de, am, de Cristo. Es una evidencia de que nosotros somos de Él. Y es una evidencia al mundo de que somos diferentes. Amarnos los unos a los otros. Y hago un paréntesis en esto porque creo que en muchas ocasiones el amor cristiano se da como cuanto más lejos mejor. Es decir, si yo estoy en una iglesia grande, mucho mejor, porque yo puedo amar al hermano con el cual obviamente no tengo relación, no me platico, no me veo entre semana, no le dirijo la palabra, pero después cuando me toca convivir y compartir con el hermano que está al lado mío, ahí sí tenemos serios problemas. Empezamos a tener serios problemas. ¿Por qué? Porque, bueno, el roce que yo tengo con él, el roce que él tiene conmigo, produce que nuestra mirada esté desviada de lo que es lo correcto, que es Cristo. Y como al final nos enfocamos más bien en los roces que en Cristo, entonces dejamos de amarnos. Alguien ha dicho esto, ¿no? Que ese concepto, creo que es un concepto muy popular, que la confianza da asco. Aplicándolo a la vida de iglesia, hay muchos casos, muchos momentos donde en el exceso de confianza, de compañerismo y de comunión, al final los hermanos suelen tener como esas rencillas y esa separación. Y en eso no estamos demostrando el amor que nos tenemos. Otros van a un punto más lejos todavía, cuando dicen, sí, yo amo a los hermanos en la fe, a los hermanos que están en México, a los hermanos que están peleando por su fe en Siria, en Irak, en Irán, en Afganistán, o los que están en Estados Unidos, en las iglesias de allá.
pero no amamos a los que están cerca. Nos ocultamos detrás de un manto piadoso, cuando realmente lo que estamos haciendo es escondiendo eh, nuestro pecado de falta de amor. Otro de los que aparece muy frecuentemente en las escrituras es el concepto de animarse, animarse los unos a los otros. Primera Tesalonicenses 5:11 dice, anímense y edifíquense unos a otros. Y Hebreos 10:24-25 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos. Ese estimularnos es animarnos. ¿Estimularnos a qué? Al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Eso también es animar, exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El ánimo puede ser un ánimo de consuelo, como lo dice 1 Tesalonicenses 5:11, o ese ánimo puede ser exhortativo, como lo dice Hebreos 10:24-25. Pero en cualquiera de las dos maneras, nosotros tenemos ese ministerio. Y hermanos, yo no puedo ejercer ese ministerio si yo estoy fuera de una iglesia local. Yo puedo consolar, pero también puedo confrontar o exhortar, como lo estamos diciendo en este texto. Pero si yo no estoy en si yo no soy parte de la membresía de una iglesia local, yo no puedo ejercer este ministerio que el Señor nos ha dado de consolarnos y de confrontarnos o exhortarnos los unos a los otros. Y hermanos, eh, con esto, esta idea en mente, es que podemos nosotros decir, la membresía de una iglesia es importante. El funcionamiento de la iglesia local es importante, porque estos textos, tanto el texto de amaos los unos a los otros, como el texto de anímense, animaos, tanto edificándose, consolándose, como confrontándose o exhortándose, esto no es un llamado al pastor, no es un llamado pastoral, es un llamado para toda la congregación. Es un llamado para toda la congregación. Así que nosotros deberíamos am, ser parte fundamental de este ministerio de los unos a los otros, el cual Dios nos ha llamado. Otro de los elementos también centrales dentro de este ministerio de los unos a los otros es la protección, protegiéndonos los unos a los otros. Dice Hebreos 12:15-16, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote a causa y cause dificultades y corrompa a muchos, y que nadie sea inmoral ni profano. Si se dan cuenta, dice, asegúrense que nadie deje, y luego dice que nadie sea. Estas cosas son al final protección. Estamos hablando de protección. ¿Protección en contra de qué? Aquí, en primer lugar, protección para evitar la amargura. Y este es un llamado para toda la iglesia, para los unos a los otros. Y no solamente es evitar la amargura, sino también es un llamado de protección los unos a los otros para eh, invitar a vivir piadosamente, para vivir piadosamente. Ahí tenemos dos elementos de protección. Nosotros somos llamados a proteger al hermano. No, al hermano no me interesa lo que haga. No me interesa lo que él diga. No me interesa lo que él piense. No me interesa lo que él argumente. Sí, hermano, debe interesarme, porque yo he recibido un llamado del Señor. Asegúrate, no de que tú, sino de que tu hermano, de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos y de que nadie sea inmoral ni profano. Asegúrate, es parte del ministerio los unos a los otros que ejercemos. Y yo creo que no hay un texto más claro para esto que 1 Corintios también 5, versos 1 al 5 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, aquí estaba cometiendo un pecado terrible, pues había tomado a su madrastra como mujer. Y vosotros estáis envanecidos. Pablo reprende a los corintios porque él dice,
estáis envanecidos. ¿Qué es eso de la vanidad? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, los corintios estaban orgullosos de manifestar su, su permisividad. Ay, nosotros no juzgamos, nosotros no hablamos mal de otros hermanos, nosotros no señalamos el pecado, somos permisivos, somos tolerantes. Ellos estaban envanecidos por su tolerancia, eran, estaban envaneciéndose en tolerar el pecado. O sea, se estaban enorgulleciendo de tolerar el pecado. Y dice, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermano, si usted se da cuenta, este es un caso terrible en medio de una iglesia que decía tener muchos dones, pero aparentemente tenía un desequilibrio piadoso dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos se envanecían creyendo que eran demasiado tolerantes y no señalaban el pecado de la persona que estaba pecando. Hermanos, nosotros nos protegemos los unos a los otros cuando señalamos el pecado evidente y visible dentro de la iglesia, y corregimos el pecado evidente y visible dentro de la iglesia. Es parte del ministerio los unos a los otros. Debemos protegernos mutuamente. Al final, bueno, antes de concluir con esto, al final, yo creo que es sumamente necesario que podamos nosotros am, contemplar a la luz de la escritura, que podamos contemplar este ministerio, el ministerio de los unos a los otros, y saber que hemos sido llamados con una función eh, objetiva, que es amarnos, animarnos, santificarnos, protegernos, movernos hacia la piedad los unos a los otros. Y eso debemos hacer. Eso es lo que deberíamos hacer. Y dentro de este ministerio de los unos a los otros, también se encuentra la oración. La oración corporativa, es decir, la oración en comunidad, es necesaria también para una iglesia y además bendice al cuerpo de creyentes de la congregación. Así que es necesario que oremos juntos. Dentro de este ministerio los unos a los otros, es necesario que nosotros podamos orar juntos. Dice Hechos 4:24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes. Volvemos otra vez a usar esta palabra, unánimes. Había unanimidad dentro de la iglesia para orar los unos por los otros al Señor. También lo dice en Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿se da cuenta? No dice, pero unos hermanitos por ahí, no dice la iglesia, esa iglesia que estaba allí, en aquel lugar en particular, hacía sin cesar oración a Dios por él. Debemos orar los unos por los otros. Y al final, mientras más aumenta la comunión en la iglesia, más debería aumentar la oración. Y mientras más aumenta la oración, más debería aumentar la comunión dentro de la iglesia. Esto es un círculo que continúa y que permanece hasta el final. La iglesia, al final, la comunidad de los santos, todo lo que hemos estado hablando alrededor de estas clases, la iglesia es importante porque Dios ama a su iglesia. En Hechos 9:4, cuando nuestro Señor Jesucristo, de camino a Damasco, se topa con Pablo, con Saulo de Tarso, y lo llama en ese momento maravilloso, Jesucristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la pregunta es, bueno, ¿Saulo no estaba persiguiendo a la iglesia? ¿Saulo no estaba encarcelando a cristianos de la iglesia de Jerusalén y de sus alrededores? ¿No estaba persiguiendo a la iglesia de manera particular? Sí, pero quien persigue a la iglesia, persigue a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Y por lo tanto, la iglesia es importante porque Dios ama a su iglesia. Hechos 20:28 dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la cual Dios compró con su propia sangre. Hermanos, Dios ama a su iglesia y Él ha convertido a la iglesia local en la pieza central de su plan para hacer visible el Evangelio a todas las personas bajo el cielo. Por tanto, es necesario que estemos unidos a una iglesia local, como la Biblia lo instruye, bajo el liderazgo de hombres fieles que prediquen fielmente la palabra del Señor. Nosotros necesitamos hacer eso. Hermanos, Dios ama a su iglesia y nos ha hecho parte de su iglesia. Y es por eso que nosotros debemos actuar de acuerdo al llamado que hemos recibido. Y déjeme decirle esto, tenemos un llamado muy grande y tenemos mucho que hacer por delante. Enfoquémonos en hacer exactamente lo que Cristo nos dijo que hiciera, en aplicar correctamente las ordenanzas. Y enfoquémonos en predicar correctamente la palabra, las escrituras, la sana doctrina, en llevar el evangelio de manera correcta, porque el evangelio salva. El evangelio salva, pero la ausencia de evangelio en la predicación no salva a nadie. Esforcémonos, hermanos, por mantener ese ministerio los unos a los otros, donde podamos amarnos, animarnos, protegernos, santificarnos, fortalecernos y orar los unos por los otros. El ministerio comunitario es necesario para todos nosotros. Así que, hermanos, comportémonos a la altura de lo que es la iglesia de Cristo. Ya para terminar, me gustaría invitarle como una tarea final de esta clase a que usted busque todos los versículos que pueda encontrar acerca del ministerio los unos a los otros. Esa frase, los unos a los otros, unos a otros. Todos los versículos que encuentre los unos a los otros y que yo por eso puse pocos en esta presentación, porque quería llegar a este punto. Yo quiero que usted pueda tomar esos versículos, encontrar esos versículos y que usted pueda escribir la cita bíblica y después escribir de qué trata el versículo. Es decir, qué dice el texto bíblico en particular. Esa será la parte del trabajo de esta clase y nos vemos entonces la próxima semana en la próxima clase, donde esperamos pues ya terminar con esta sección que hemos estado estudiando. Les mando un fuerte abrazo y el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones.